Akıyor. Elhamra Sarayı'nda çok şanslı bir günümdeyim. Çünkü buranın restorasyonunda 10 yıldan fazla çalışmış Pedro Salmeron var yanımda. Onunla tanıştım. Birazcık gezdim, sonra bir an durdum. O bana bir şeyler anlatacak. Belki de sonra gezmeye devam edeceğim. Pedro, no sé explicar de Alhambra, por ejemplo, hay una leyenda de proporciones, siete, histórico, arquitecto, todo. Sí, sí hay una leyenda interesante, que no es leyenda, que corresponde a una realidad, que es la de las proporciones áureas o proporciones de la belleza. Eso en la Alhambra está presente, y está presente por una razón, porque había una gran sensibilidad en los nazaríes, eran personas con un exquisito sentido de la plástica, y entonces manejaban la geometría de una manera maestra, y eso les llevó a espacios muy cercanos a lo que son las proporciones áureas. Sí. Carlos V Palace. El Palacio de Carlos V, pues lo que tiene interés en la Alhambra es porque es una contraposición muy curiosa desde la vista del Renacimiento, desde el punto de vista renacentista, porque al llegar aquí los reyes católicos y luego posteriormente Carlos V, pues ellos piensan que en la Alhambra debe haber un reflejo de lo que era la arquitectura de ese momento. Entonces tenemos algo excepcional, y es un palacio que tiene un valor increíble dentro de la tradición renacentista, que ha sido muy valorado por los especialistas en historiografía, y que pese a que dice la gente que es una barbaridad que ese palacio esté en la Alhambra, yo creo que lo que da es un contrapunto hermosísimo a una gran arquitectura que es la nazarí. ¿Cómo la vida en Alhambra? La vida en la Alhambra hoy, o en el siglo XVI, por ejemplo, bueno, la Alhambra en el pasado medieval, con los nazaríes, era una vida muy bulliciosa, era una ciudad, y había una medina popular donde vivía la gente, donde hacía pan, hacía la cerámica, había una plaza situada muy cerca de donde estamos nosotros, donde se hacía el intercambio de la comida, de la bebida, porque se traía de la ciudad. Entonces había productos que se hacían en la propia Alhambra, productos que venían de la ciudad, y había un intercambio muy interesante. Pues vida plena de una ciudad de ese momento. Al mismo tiempo había una vida que estaba vinculada a los palacios. Entonces era posible también vivir desde un punto de vista de la familia real, que podía aislarse dentro de los palacios y también convivir con las embajadas de otros países que visitaban continuamente Granada, porque Granada era una referencia en todo el mundo. Entonces, podemos decir que la vida en la Alhambra es siempre una mezcla de lo privado y de lo público. Y lo bueno que tiene la Alhambra, y por eso la Alhambra se conserva, por eso usted la puede ver hoy, y yo también, y yo puedo como restaurador trabajar en la Alhambra, es porque la Alhambra siempre ha tenido utilidad para todo el que ha llegado aquí. La tenía para los que la crearon, para los nazaríes, pero también para los reyes cristianos y para los cristianos que vinieron después, y para los que sucedieron a esos, porque la Alhambra siempre proporcionó medio de vida. Entonces está unido siempre la forma de vivir con lo que es la Alhambra. Y hoy, por ejemplo, el turismo, pues es una manera también de hacer que la Alhambra sea rentable en el siglo XXI. Sí. ¿Qué es esta casa? Pues este palacio que vemos aquí al fondo es el Palacio del Partal, que fue uno de los palacios que había en esta Alhambra maravillosa. Lo que pasa es que el palacio fue modificado y lo que queda es un resto de ese palacio. Y esas arcadas que se ven ahí fueron interpretadas, yo creo que magistralmente, por un restaurador del siglo pasado, Leopoldo Torres Balbás, que para no imitar exactamente la yesería, pues lo que hace es esa cuadrícula de ladrillo, le pone unos pegotes de yeso y de mortero de cal, y parece que con la forma abstracta está recreando la yesería. Pues ese, por ejemplo, esa construcción es una maravilla, que tiene delante también un estanque, porque había un palacio ahí. A la izquierda están las casas moriscas o las casas árabes de la Alhambra. Son unas casas preciosas, con una escalita
que es doméstica total, al lado del palacio, y se conservan perfectamente, incluso tienen pinturas dentro, unas pinturas maravillosas dentro. A la derecha hay un oratorio, porque claro, la Alhambra era sede de una cultura islámica y ahí el rezo tenía que estar propiciado en todos los sitios. Entonces, en ese jardín, o ese palacio que es del Partal, había al lado un oratorio donde podría hacerse la oración mirando hacia la Meca. O sea que ese oratorio está orientado de manera que mirando al Mihrab uno puede rezar hacia la Meca. Así que en un espacio muy pequeñito se unen una serie de edificios enormemente interesantes. Fin pregunta. 12 leones. 12 leones. Sí. La pregunta es 12 leones o el patio de los leones. Patio. Patio. Bueno, porque el número 12 está relacionado también con la posibilidad de interpretarse con el paso del tiempo, porque 12 horas, 12 leones, también se habla mucho de la posibilidad de que fuera de alguna forma un reloj, tuviera que ver algo con eso, pero nosotros eso no lo tenemos nada claro. Pero sí es importante saber que los leones están agrupados de dos en dos, forman una manada, se parecen mucho dos a dos, cada león es diferente en el sentido que tienen tamaños que se adaptan a la piedra fue seleccionada especialmente, se llama mármol Macael Anasol, y la veta del mármol está en la dirección del león, de manera que luego la talla del artista va descubriendo la topografía de la forma del león con la veta. Y tiene un artilugio muy interesante para que el agua fluya y desaparezca en la taza. O sea que hay un poema que habla de cómo el agua recrea lo que podían ser las lágrimas de la persona que ama a alguien y que esconde las lágrimas. Por eso el agua llega a la taza y desaparece misteriosamente. O sea, no solo en los leones que rugen a través del caño que llega al suelo, sino que la taza, el agua fluye mansamente. Y luego el pavimento de los leones, que ha estado durante mucho tiempo en una duda. Sabemos que el pavimento que llega de la época medieval tiene que ser de mármol, al menos está descrito así por los viajeros que acompañan a los reyes católicos. Lo que es seguro es que estaba pavimentado, después pasa a ser pavimento cerámico y finalmente, cuando llegan los franceses en 1810, se levanta el pavimento de cerámica y se hace un jardín con tierra, pero nunca hubo un jardín con tierra en Leones. Y nosotros hemos recuperado la idea de un pavimento que se puede pisar, que es de mármol, y con eso creo que hemos restablecido una imagen del patio de los Leones que tiene que ver mucho más con lo que fue el patio en el momento de su creación. ¿Hay una mezquita en Alhambra? Hay una mezquita en Alhambra, está muy cerca de nosotros, aquí justamente donde está ahora mismo la iglesia de Santa María de la Alhambra, que fue el lugar de la mezquita. Como usted sabe, ¿Aquí iglesia? Aquí ahora es iglesia, sí, pero no mezquita, o sea, fue mezquita, y en lugar de la mezquita hay una iglesia. Eso pasa mucho en los sitios donde llegan los cristianos, que las antiguas mezquitas son convertidas en iglesias, y muchas veces las torres de las iglesias son los antiguos minaretes de las mezquitas. Es una reconversión. Esa mezquita está en el subsuelo, está arrasada, y la iglesia está planteada con un proyecto arquitectónico ex novo. ¿Cuántos años trabajo por restauración en Alhambra? ¿Yo cuánto tiempo llevo trabajando? Desde 1985. O sea que son muchos años. Muchos años. Y sobre todo ya a finales del siglo pasado y todo lo que va, todos los 15 años que llevamos del siglo XXI. Muchas gracias por todo, muchísimas gracias por la información. Y recuerde una cosa, todo el tema de las proporciones, ¿sí?, está muy metido en el gran conocimiento que tenían los nazaríes, sí, del arte. Sí. Eso es lo que le da sentido a la Alhambra como experimento. Eran refinados. Y su refinamiento, sí, le lleva, por ejemplo, a una cosa muy curiosa que ya con lo que acabo. En el patio de los Leones, la superficie del patio corresponde con una medida de agricultura que se llama el marjal. Marjal, que son algo más de 500 metros cuadrados, que se sigue utilizando hoy en toda la Vega de Granada,
la superficie de las fincas agrícolas se mide por marjales. Bueno, pues el Patio de los Leones, la parte pavimentada, es un marjal, exacto. Ah, exacto. O sea, porque ellos, los nazaríes, tenían una tradición con lo agrario que está presente en los palacios nazaríes, esa mezcla del jardín, la huerta, la arquitectura, eso viene de los nazaríes. Muchísimas gracias, Nada. Pedro, muchísimas gracias. Vale. ¿Empiezo ya? Sí, sí, sí. ¿Sí? Un cuadrado. Y hago la diagonal. Sí. Cuando abato la diagonal, aquí, empieza a aparecer con esta dimensión A respecto a esta B, empiezan a aparecer las relaciones áureas. Entonces empieza a haber una geometría áurea que está relacionada con esta forma de entender el rectángulo. Y ya a partir de ahí hay cantidad de cosas que se van haciendo en proporción a eso. Tú tienes mucha información. Sí, bueno, la que me da en la profesión. Bueno, esto lo puedes ver, y la geometría áurea que está relacionada con la raíz de 2. Y el número phi, que es el que define las proporciones áureas. Esto se puede buscar en la bibliografía y tal. Y es el Renacimiento el que propugna en las construcciones siguiendo los patrones de la geometría áurea. Y las cuerdas musicales, o sea que si yo tengo aquí un instrumento musical, del tipo que sea, pues este instrumento musical, resulta que la cuerda, aquí está la cuerda, pues si yo pulso aquí, pues esta proporción con esta tiene una relación armónica y entonces da el sonido, igual, da un sonido armónico. O sea que entonces, si yo el instrumento musical lo pulso con el dedo, piso ahí, al darle a la cuerda, puede dar armónico o no, si doy en el sitio perfecto da armónico. ¿Vale? Entonces eso lo podéis mirar también porque hay esta relación entre los segmentos en los cuales se pisa la cuerda de un instrumento musical. ¿Vale? Bueno, ya está.